me coge la mano y me dice, bueno, le digo, te prometo que todo va a salir bien. Me mira llorando y me dice, no me prometas algo que no puedes cumplir. Y me quedo totalmente en shock. Le digo que tiene toda la razón, pero que vamos a estar ahí para trabajar, para que ella salga adelante, y me dice que sí puedo hacer algo, que es prometerle que voy a decirle a su marido y a sus hijos que ella les quiere. Hoy nuestro invitado en Medicina Responsable es un enfermero, Jorge Prieto. Tal vez el nombre así a secas no les diga mucho, salvo que estén ustedes muy metidos en el mundo Instagram Sanidad, pero si añado que es conocido como el enfermero del Wanda, seguro que ya le sitúan. Jorge, bienvenido a Medicina Responsable. Muchas gracias, ¿qué tal? Vamos a hablar de ti, de tu vida, de tu vídeo que se hizo viral y que te dio a conocer, pero por situarte, sigues en el mundo de la enfermería, en las ambulancias y en Mallorca. Efectivamente, dejé Madrid, que siempre será mi casa, y me he ido a vivir a Mallorca, pero bueno, un pie en Mallorca, un pie en Madrid. Bueno, ¿sabes? Eres consciente de que, como se dice vulgarmente, rompiste la pana con ese vídeo que se hizo viral durante la pandemia. ¿Cómo se te ocurrió? Realmente, bueno, es un vídeo que nos dicen que hay que dar unas recomendaciones sanitarias, es un momento de máxima tensión, estamos justo con los trombos de AstraZeneca, la información es al minuto y resultado, ¿no? En todos los medios de comunicación teníamos el minuto y resultado de los pacientes que iban desarrollando esos efectos adversos, y nos dicen que hay que dar una charla. Empezamos a dar las primeras charlas y son serias, correctas y profesionales, y de repente veo que nadie me hace caso, que esto hay que cambiarlo, y yo creo que fruto de la desesperación pues introduzco ciertos toques de humor y veo que la gente levanta la cabeza del móvil y empieza a hacerme caso. Bueno, vamos, si os parece, vamos a ver ese vídeo que se hizo viral para que sepan un poco de qué estamos hablando, si alguien todavía es que no lo había visto o que no lo recuerda. Para el colesterol, ¿me tengo que tomar mis pastillas? Sí. Es que mire usted, yo ya tomaba paracetamol de antes porque yo tengo muchos dolores de siempre. ¿Me tengo que tomar el doble de la dosis? No. Y si no me pasa nada, ni fiebre ni malestar general, ¿me tengo que tomar un paracetamol? No. Es que yo ya me lo he tomado, pues ya está. Somos personal del SUMA 112, el servicio de emergencias de la Comunidad de Madrid. Nos han sacado una ambulancia, nos han metido aquí en el Wanda a vacunar, con lo cual no tenemos mano en la gestión de citas ni en los números de teléfono. Sabemos que la siguiente dosis será en... Pues nosotros no sabemos cuándo les va a llegar el mensaje. Puede ser mañana, puede ser dentro de una semana, o puede ser el día de antes, porque bueno, esto es España. No tenemos mano en los números de teléfono. Si a ustedes el mensaje les ha llegado a un número de teléfono que no es el de ustedes, nosotros los que vamos de fosforito y botas reforzadas, no podemos hacer absolutamente nada. Tienen ustedes que contactar con el teléfono que tenemos aquí, que es Salud Pública. Es que mire, yo dentro de 21 días exactos me voy justo de vacaciones porque tengo ya los billetes comprados para Hawái. ¿Qué hago? Lo primero, disfrutar de Hawái, que tiene que ser espectacular. Lo segundo, quedarse con mi cara pues para llevarme. Pero es todavía muchísimo más importante, por favor, que cambiemos la cita. ¿Cómo? En el mensaje. ¿Cuándo me he llegado bien en el teléfono de gestión de citas? Y ahora sí me van a permitir que me ponga un poco más serio para despedirme, porque me encantaría darles las gracias de todo corazón por haber venido hoy aquí a vacunarse. Han sido ustedes de verdad unos auténticos valientes, porque después del bombardeo informativo que hemos tenido durante estos últimos meses con todo el tema de la vacunación, han hecho lo correcto. Gracias a que se han llevado ese pinchacito que casi no se nota, toda la sociedad en su conjunto ha dado un paso más para terminar con esta pandemia que ya nos va dando dolor de cabeza y no tiene que ver con la vacuna. Me voy a quedar por aquí para resolver dudas que tengan ustedes particulares, y si no, les voy a desear una feliz tarde. Les voy a pedir que hagan vida normal, que esto es una vacuna y les prometo que no se acaba el mundo. Pero sobre todo les voy a pedir que me dejen la sala del Wanda libre, porque aquí vamos como el Cholo Simeone, partido a partido, pues nosotros vacuna a vacuna. Bueno, Jorge, ¿y cómo se te ocurrió hacer un monólogo? Es un monólogo que además me imagino que con los días irías metiendo tus morcillitas, irías improvisando, no sería un guión hecho, sino que improvisaste, ¿no? Efectivamente, no hay nada escrito, simplemente pues esas recomendaciones que teníamos que dar, pues voy introduciendo toques de humor que son los que hacen que la gente vaya perdiendo el miedo, y sobre todo voy construyendo el guión según las preguntas que me van haciendo después de la charla. Al final son 12 horas de trabajo y cada 15 minutos había que dar esta charla, entonces bueno, son muchas charlas donde te da tiempo a perfeccionarla hasta que llega un punto que bueno, dices, es este el discurso, porque es lo que más cala a la gente, y que luego la cola de preguntas que había se convierte en cola de agradecimientos. En definitiva, diste con las claves de la comunicación, que es que te entiendan y te entendían, porque en realidad el vídeo era sobre lo que preguntaban, que ya lo habías explicado.
Efectivamente, yo creo que bueno, en sanidad hay muchos problemas de comunicación. Hay un estudio que dice que casi el 70-75% de los errores en sanidad son de problemas de comunicación, tanto con el paciente, tanto entre profesionales, y es porque muchas veces no nos hacemos entender. Hablamos muy técnicos, hablamos pues muy para nosotros, y el que tenemos enfrente no está entendiendo ni una palabra. Entonces, bueno, yo lo que intentaba era que se fuesen con esa información, que se tenían que ir con esa información clara, y yo creo que al final lo conseguimos. ¿Tú crees que ese es un problema que todavía no se acaba de arreglar? Es decir, la relación médico-paciente, sanitario-paciente, tú en las ambulancias, un enfermo en un hospital, ¿crees que falta algo para que el enfermo se sienta cómodo y entienda las cosas que le dicen? Muchas veces nos dicen que hay que tratar al paciente como nos gustaría que nos tratasen, pero yo creo que eso no es del todo correcto. Deberíamos de tratar al paciente como el paciente quiere que le traten. Entonces, esa es la clave para mí del éxito. Entonces, yo cuando estoy como paciente, yo quiero que me traten con términos médicos porque los entiendo, pero un paciente igual no entiende ni una sola palabra de la que yo le estoy diciendo. Yo le puedo decir, lo que usted tiene es un infarto agudo de miocardio, igual no sabe lo que le estoy diciendo, y si le digo con otras palabras que tiene una arteria obstruida en su corazón, pero que vamos a hacer todo lo posible para intentar arreglarlo, igual lo entiende mucho mejor. Por cierto, una pregunta nada más de las vacunas. Tú explicabas mucho lo que era, tenía muchas de AstraZeneca, no, esa es la mala, póngame a mí Moderna o Pfizer. Es curioso que hablábamos más de esto que de lo importante que era que te vacunaras, que del efecto bueno de la vacuna, ¿no? Claro, a nosotros nos decían cuando estaban en la cola de vacunación, pero hoy toca la buena o la mala. Caballero, no hay vacuna, la vacuna mala es la vacuna no puesta. Entonces se puso mucho el foco en esos efectos adversos, que como toda medicación va a tener efectos adversos. El paracetamol, que nos lo tomamos muchas veces como chuches, tiene efectos adversos. Todo. La vacuna obviamente tiene efectos adversos. Entonces, bueno, pues había que hacer incidencia en que lo importante era la vacunación, y yo creo que gracias también a que cambiamos el foco, pues bueno, hemos tenido unos ratios de vacunación espectaculares, sobre todo en Madrid y en España. Tú ayudas también a salvar vidas, de hecho en tu día a día salvar vidas, luego hablaremos de ello. ¿Qué piensas de la gente que no cree ni en las vacunas, son antivacunas, ni en los antibióticos, ni en la modernidad que ha venido para quedarse porque nos salva? Porque si no el mundo seguiría teniendo muertes por millones cada día. Bueno, hay un meme que dice que a mí me parece bastante bueno, dice que hay antivacunas porque sus padres de pequeños les vacunaron. Entonces, yo tenía un compañero que decía, si hay gente que piensa que la Tierra es plana, ¿cómo no va a haber gente antivacunas? Entonces el pensamiento al final es libre, la creencia es totalmente libre. Entonces, bueno, lo que tenemos que hacer los profesionales sanitarios es atacar esas mentes con nuestros argumentos. Si luego la persona no quiere entender, pues tampoco podemos hacer más. Vamos a hablar de por qué llegas a la enfermería, es curioso. Bueno, 27 años, 4 de agosto de 2022. Tu madre es profesora de un conservatorio, pianista. Tu padre es ingeniero de caminos. Y tú decides en un momento determinado, primero, que quieres ser policía nacional y luego que quieres ser enfermero. Lo del policía nacional viene de cuna. Explícanoslo. Bueno, yo siempre lo digo que yo cuando nací en el Hospital de La Paz, y mis padres siempre cuentan que la primera vez que van a verme se encuentran a 2 policías nacionales en la puerta. Se han equivocado de habitación, ¿qué está pasando? Y es que mi madre dio a luz con una compañera de habitación que estaba reclusa en una cárcel, y entonces tenía escolta policial. Entonces yo no sé si fue que los primeros pasos, ¿no? los primeros minutos de vida te condicionan bastante. Pero bueno, y luego pues luego he vivido enfrente de la Guardia Civil, mi colegio estaba bastante cerca de la casa cuartel, y no sé si es que yo lo veía o lo veía en las películas, pero bueno, desde bien pequeñito yo quería ser policía y me convertí en enfermero, que no tiene nada que ver. Pero les has dado clase a los policías. Efectivamente, siendo enfermero. He conseguido juntar mis 2 sueños, mis 2 vocaciones, y he estado de profesor en la escuela. Bueno, ni ingeniero como tu padre, ni pianista como tu madre, aunque sí que has tocado la flauta. Eso que se dice en la broma, la flauta travesera, 9 años. ¿Te habrá servido para algo, por lo menos? Pues me ha servido para entender la vida de otra manera. Dicen que el que es bueno en música es bueno en muchas cosas. Yo no era bueno en música, había que, si no hubiese seguido. Pero me ha hecho tener cultura general, apreciar también la belleza de la música, y sobre todo pues a poder ir al Auditorio Nacional, por ejemplo, y no aburrirme como me aburría antes de estudiar música. Importante la cultura. Eres un chaval joven y esos mensajes yo creo que son buenos, porque parece que todo lo que es clásico suena antiguo, y todo lo contrario. Yo creo que la música clásica es la ciencia de todo lo demás, de la cultura musical de cualquier persona desde niño, porque tú te aprendes a apreciar todo lo demás, ¿no?
Hombre, la música clásica es donde ponen los pilares para hoy en día, incluso hay veces que si analizamos una canción de reggaetón, tiene pilares en música clásica. Entonces, bueno, pues a mí la música clásica me sigue gustando, creo que no es perecedera. O sea, escuchar Beethoven hoy en día tiene el mismo valor que escucharlo hace 100 años. O sea, que es increíble. Bueno, 18 años, estás jugando un partido de fútbol y ¿qué pasa? Pues noto que no puedo respirar, que algo va mal, de hecho tengo que dejar de jugar y lo primero que yo pienso es, bueno, acabas de terminar exámenes, en esa época estudiaba Derecho y Criminología, acabas de estudiar pues 2 semanas muy intensas, esto es ansiedad. No dejo pasar, de hecho me voy de cena, llego a mi casa y le digo, mamá, es que no puedo respirar. Y efectivamente mi madre también me dice que es ansiedad, pero me dice, bueno, pero vamos a ir al hospital. Urgencias. No vaya a ser que no sea ansiedad. Y efectivamente, bueno, pues entro por la puerta, según me ausculta el médico de guardia, me dice que es que me tengo que ir a hacer una radiografía, pero voy a ir en silla de ruedas. Y decía, pero si yo he entrado andando, ¿por qué ahora no puedo andar? Es que lo que está sufriendo es un neumotórax. Lo primero que haces, no eres sanitario, buscas en Google neumotórax, cáncer. O sea, es lo primero que te aparece en Google, es una patología muy grave y claro, pues uno se asusta hasta que nos lo explicaron que no era tan grave. Sales del hospital y a los pocos días pensabas que ya está, eso era una historia, pero no te vuelve a repetir. Me repite hasta 4 veces. 4 veces en 3 meses. Efectivamente. ¿Y qué cambia en tu vida? ¿Qué piensas? ¿Que estás enfermo? Bueno, el cirujano torácico debía de tener un hijo más o menos de la misma edad y yo le comento que yo quiero ser policía nacional, que estoy estudiando para ello y me dice, pues mírate las bases de exclusión médica porque creo que con más de 2 neumotórax no puedes. Entonces yo me quedo así como, ¿y ahora qué hago? ¿No? Tienes 18, 19 años y ¿qué hago? Si yo iba encaminado a esto, estaba estudiando en la universidad para ser policía, tengo que cambiar. Paralelamente yo había entrado de voluntario en una protección civil, conocía más o menos el mundo sanitario y gracias al haber estado del otro lado de la sanidad, pues dije, bueno, pues si yo quiero algo con luces y sirenas en los vehículos, pues si no es policía, pues ¿por qué no una ambulancia? Y entonces, bueno, pues decidí hacer enfermería. ¿Estás estudiando medicina? ¿Pero por qué no medicina o médico y sí enfermero? Bueno, tenía en esa época más conocidos enfermeros. La verdad es que medicina tenía que hacerlo a la vez que 2 años, los 2 últimos años de criminología, porque no quería dejar esa carrera y bueno, pues me pareció que era demasiado tute para mí y entonces bueno, pues me metí en enfermería y es algo de lo que hoy en día no me arrepiento para nada. No solo eso, sino que dices en tu libro llegar a tiempo, con tus experiencias, 3 años ya ejerciendo como enfermero, que eres feliz. Eso es llegar ya al éxito en la vida. Total, total. Yo creo que el éxito de una persona es poder decir que es feliz. Como dice, hay una persona que dice, Víctor Coopers, que dice que la gente tiene problemas o circunstancias a resolver. Yo de momento problemas no tengo, tengo circunstancias a resolver como todas las personas de este mundo, pero puedo decir que soy feliz con mi trabajo y eso hace que en mi vida pues sea casi plena. Y resuelves problemas de los demás. Creo, por cierto, que eres un ejemplo de lo que significa nuestro medio de comunicación, Medicina Responsable, que es, sin lugar a dudas, humanizar la medicina. Y tú te encuentras con gente a la que necesitas mirarle a la cara, resolver su problema porque tiene miedo, porque entrar en una ambulancia, cualquiera podemos entrar en una ambulancia, en una de tus ambulancias, porque tenemos un problema. Pero en segundos pasa la vida, en segundos tienes que resolver la vida de alguien. 27 años viviendo estas situaciones, ¿por qué escribes un libro? ¿Tanto has vivido? ¿Tanto te ha impresionado? ¿Por qué? Bueno, yo empiezo como voluntario pues bastante joven, con 20 años creo que empiezo. Y ya las primeras historias que voy viviendo, pues yo creo que no son aptas para una cabeza de 20 años ni para una cabeza de nadie, pero bueno, pues la primera historia que a mí me marca muchísimo es un chico joven, más o menos pues de mi edad, que se intenta precipitar, se intenta suicidar desde un puente en Madrid. Por cercanía de edad soy el que hace la conexión con él. Intenta recordar las 4 nociones que tienes de salud mental, los 4 cursos que has hecho
para ese tipo de situaciones que en la teoría está muy bien, pero luego la práctica es totalmente... ¿Te importa que recordemos con nombres y apellidos? Es decir, ¿es el viaducto de Segovia? Efectivamente. ¿Y tú crees que se llama Luis el que está ahí a punto de tirarse? Cuéntame cómo fue tu película, porque fue tu primer impacto, lo que entiendo que luego te ha hecho escribir tu vivencia y el libro. Sí. ¿Tú llegas allí por qué y qué pasa? Yo llego allí porque, bueno, pues alguien para una ambulancia que va de camino al hospital y le dice, oye, que hay una persona detrás de las vallas. Esa ambulancia no puede parar porque ya lleva un paciente y avisa a la central. Generalmente esos avisos son del día a día, pero son gente pues, que va a hacer un graffiti, bueno, entonces nosotros estábamos cerca, lo escuchamos y pedimos acudir en apoyo a policía, no vaya a ser, ¿no? La frase típica de no vaya a ser que no sea lo que estamos pensando. Y efectivamente cuando llegamos, yo soy consciente de la situación cuando mi compañero coge la emisora y dice central es positivo, varón joven al otro lado de la barandilla es positivo. Entonces esa frase de es positivo, de decir no estamos ante un graffiti, no estamos ante un vandalismo, sino estamos ante algo sanitario, pues ya me pone tenso. Los primeros que habían llegado de la policía municipal y me dicen, se llama Luis, está muy nervioso, intentad hablar con él. Entonces yo empiezo a hablar con él y Luis, mírame, y de repente me mira con una cara espectacularmente de odio y me dice que no se llama Luis, que se llama Pierre, que es francés y que se va a tirar. Y entonces, claro, te inunda por dentro un sentimiento de culpa, porque efectivamente en ningún momento me paré a preguntarle cómo se llamaba y confié, ¿no? en esa pequeña información que la policía municipal, luego hablando con ellos, me decían, pues entendimos Luis, discúlpanos, y digo, no, si estos son errores que todos tenemos. Entonces, bueno, pues iniciamos la comunicación y ya llamándole por su nombre, pues intentamos hacer un poquito, ya vienen más unidades, llegan bomberos, llega el psicólogo nuestro y bueno, pues al final yo no sé, yo miro a un lado, veo a un bombero con su casco, su arnés y entonces me hace un gesto de una cuenta atrás con los dedos y yo asiento con la cabeza y según termina la cuenta atrás nos lanzamos a por él y yo siempre digo que yo no sé si él se soltó y nosotros lo agarramos o si lo agarramos y él se soltó, pero bueno, conseguimos hacer nuestro trabajo y eso te marca tanto que tuve que ir al psicólogo y contarle todo esto y me dijo, ¿y por qué no lo escribes? Y ese fue el germen de empezar a escribir todos los avisos que marcaban un poquito por dentro. Oye, ¿cómo se aprende a tratar a un paciente en situaciones extremas? O sea, te han pasado muchas cosas, desde un niño que se muere, que te lo da su madre, hasta una persona que le da un infarto, un ictus, que en cuestión de segundos tienes que decidir sobre la vida o la muerte. ¿Cómo se vive eso? Se vive en el momento, yo no lo pienso, es verdad que lo pienso a posteriori. Yo cuando tengo al paciente tengo la mente totalmente en blanco y lo único que tengo son conocimientos sanitarios, con técnicas, procedimientos y dejas un poco de lado esas emociones, pero los avisos no son cortos, a veces se alargan casi 1 hora o 2 horas y entonces ahí empieza a jugar el papel de las emociones, sobre todo con lo que has vivido tú anteriormente. Cuanto más joven eres, menos experiencia tienes y menos bagaje de avisos y cuanto más va pasando, pues ese paciente te recuerda a otro, ese paciente te recuerda a un familiar y puede ser un poquito más complicado. Cada paciente es diferente, cada enfermo somos diferentes. ¿Piensas en el pudor que pueda tener, en la vergüenza, en la desnudez en un momento determinado, en el vacío que puede tener esa persona o no da tiempo? Sí, según va pasando y vas teniendo esas experiencias, yo vamos, en el libro cuento una que me parece brutal, que es una chica que llega al cuarto de urgencias y totalmente casi sin preguntar la desnudamos de arriba a abajo y luego hablando con ella, encima era médico y me decía, yo cuando estoy del otro lado no me planteo que a la persona la vamos a desnudar y cuando he estado aquí me he visto totalmente vulnerable y perder 30 segundos de explicarle lo que vamos a hacer puede ganar mucha confianza con el paciente, decirle, mira, te tenemos que desnudar porque es necesario, pero vamos a mantener tu intimidad y en cuanto podamos te damos un camisón y vas a estar mucho más cómoda. Pero esos 30 segundos hace que el paciente confíe más en nosotros y que todo vaya más rodado. ¿Y hay veces que no sabes qué hacer? Sí, totalmente. Es casi duro admitirlo,
En este trabajo pues tienes que estar al día con todos los nuevos procedimientos que van saliendo, pero hay veces que la situación te supera. Y yo particularmente, bueno, pues al final siempre acabas haciendo algo, porque yo creo que lo peor es quedarte parado y colapsado, pero siempre tratas de hacer algo, y si no puedes tú, podrá un compañero. Entonces lo más importante es pedir ayuda. Tu éxito, tu actuación, tu profesionalidad ayuda a salvar una vida, pero si no sabes o llegas tarde, también ves cómo se muere. ¿Cómo se vive eso? ¿Cómo se convive con la alegría de vivir y con la tristeza de morir? Bueno, nosotros cuando hablamos de tiempos, nuestro trabajo consiste en quitarle minutos al reloj. Cada minuto que pasa, por ejemplo, se pierde un 10% de probabilidades de supervivencia en una parada cardiorrespiratoria. Entonces, si nosotros tardamos en torno a 7-10 minutos, pues tenemos el reloj en contra. Muchas veces llegamos y nos ponemos a reanimar, y lamentablemente pues el resultado es de una persona fallecida. Para mí lo más duro es la comunicación de la noticia a los familiares, porque, bueno, te han visto que estás trabajando, siempre queda una mínima esperanza en que vas a sacar ese corazón y va a volver a latir. Pero cuando se toma la decisión, después de 40-45 minutos de reanimación, de que no se va a seguir con las maniobras y que hay que comunicar esa noticia a los familiares, yo creo que es el momento más crítico y más duro. ¿Te has preparado para eso? ¿Te has preparado para decir a un niño de 8 años que su padre ha muerto después de estar viéndole cómo le intentaba reanimar 40 minutos? Hacemos cursos, pero yo creo que eso nunca terminas de prepararte. Hacemos cursos de comunicación de malas noticias, hacemos cursos de cómo afrontar nosotros mismos esas situaciones. Afortunadamente tenemos, sobre todo aquí en Madrid, una figura que me parece espectacular, que es la del psicólogo de guardia, que viene en apoyo para esa comunicación de noticias. Y por mi experiencia, la comunicación de esas malas noticias a los niños suele ir bastante mejor que a los adultos. Los niños muchas veces, pese a su corta edad, entienden lo que ha pasado, se lo explicas con otras palabras: papá se ha ido al cielo, papá lo que sea, y lo entienden mucho mejor. Incluso, bueno, pues obviamente se ponen tristes, pero han vivido menos, yo creo, y entonces tienen menos, lo que hablábamos antes, de menos cosas en la cabeza, y aceptan la información mucho mejor. Es admirable lo que cuentas, a mí me impresiona, la verdad. Pero no solo has vivido urgencias en las ambulancias, has estado en la UCI de la Jiménez Díaz, además en tiempos del COVID. Creo que merece la pena volver un poco a esa época del COVID. Una pesadilla, creo que la defines, una pesadilla. Es una pesadilla, sobre todo al principio, cuando no sabes qué te está viniendo encima, ¿no? Va a ser una gripe. Esto es nada, un virus como la gripe A, un virus de China, 2 semanas y ya está. Y a mí me impresionó muchísimo los 2 primeros pacientes que tuvimos, que estaban mal clínicamente, pero no lo mostraban, y era lo más curioso de todo. Teníamos pacientes que estaban respirando muy mal, pero podíamos hablar con ellos. Una persona que respira mal, tú no puedes hablar con ella, o sea, se concentra en coger aire y no en responder tus preguntas. Y lo que más me impresionó es que en torno a 2 horas fallecieron y no se pudo hacer nada por ellas, fue fulminante. Y claro, pues te planteas, dices, si esto le ha pasado a una persona de 50-55 años, ¿por qué no le puede pasar a mis padres? Que tienen más o a ti. O a mí. O cuando ves ingresar a gente de 25, 30 años. ¿Y eso cómo lo llevabas? Creo leer que estabas aterrorizado. ¿Y eso Sí. cómo se lleva estar aterrorizado y sin embargo ir todos los días al hospital, ver pacientes y ponerte por primera vez la famosa EPI, que la tenía el que la tenía, y enfrentarte a algo que decías, bueno, no sé lo que es, y efectivamente estoy viendo que hay enfermeros, que hay médicos que se contagian y que se mueren? Pues al final vas con miedo, pero vas. Eso es indudable, tienes que hacer tu trabajo. Echamos más horas de las que incluso nos han pagado, porque al final, bueno, pues faltaba gente. Los compañeros iban cayendo enfermos, algún compañero incluso ingresaba en nuestra UCI. Y bueno, intentabas hacer el protocolo de desinfección al máximo posible, e intentabas no juntarte con tus seres queridos, pero yo, por ejemplo, yo convivía con mi madre,
Entonces dices que tengo que convivir con ella, no hay otra manera. Y otra cosa que a mí me generaba cierto miedo era que cada día cambiaban los protocolos. Lo que hoy se hacía así, mañana no se hacía así y pasado se hacía de otra manera, entonces te volvías un poco loco y decías, si yo lo estoy haciendo, te decían, no, eso ya no se hace así, pero sí, ayer se hacía así, no, pero es que hoy ya no se hace así, y eso también generaba algo de incertidumbre. UCI de la Jiménez Díaz, mujer de 55 años, a la que van a entubar y hablas con ella. Yo voy de apoyo a los compañeros porque, bueno, pues en ese momento cogieron compañeros de cualquier parte del hospital. No sé qué pasó esa noche, que el que con más experiencia en la UCI me quedé era yo. Yo llevaba solo 6 meses, o sea, y ya me consideraban con experiencia, cosa que no es así, necesitas casi 3-4 años para tener experiencia en una UCI. Y bueno, pues voy de apoyo con mis compañeros enfermeros y gracias a ir de apoyo estoy algo más liberado y puedo hablar con la paciente, que me coge la mano y me dice, bueno, le digo, te prometo que todo va a salir bien. Me mira llorando y me dice, no me prometas algo que no puedes cumplir. Y me quedo totalmente en shock. Le digo que tiene toda la razón, pero que vamos a estar ahí para trabajar, para que ella salga adelante, y me dice que sí puedo hacer algo, que es prometerle que voy a decirle a su marido y a sus hijos que ella les quiere, y que como eso sí lo puedo hacer, pues por favor que se lo prometa. Y así lo hago. Y bueno, pues luego a través del equipo de médicos se le hizo llegar eso al marido, y afortunadamente, bueno, pues la mujer después de 2 semanas salió adelante. Luego pude hablar con ella, no se acordaba de nada de lo que habíamos hablado, pero bueno, su marido sí que se acordaba y lo agradecieron. La tragedia de la soledad, la viste allí, de muchos enfermos que morían solos. Eso, ¿cómo se puede contar? A mí me parece tremendo. Me acuerdo de alguna conversación de algún hospital. Mamá, ¿cómo estás? Bien, hijo, no te preocupes, no sufréis por mí. Y medio después se morían, solos. Eso tú lo has vivido. A mí me lo han contado, pero tú lo has vivido. Estamos acostumbrados a que en el hospital hay visitas, a que en los últimos momentos la familia puede pasar siempre a despedirse. Donde más restringidas están las visitas es en la UCI, pero a pesar de eso, bueno, pues están intentando hacer UCIs de puertas abiertas, por eso que hablábamos también de la humanización de los cuidados. Pero llega el COVID, se restringe absolutamente todo. Gente joven que empieza a ponerse mala, que hoy ingresa en una planta y tenía posibilidad de estar con el móvil, al día siguiente está intubada en una UCI, ya no puede escribir, ya no puede contarle a sus familiares cómo están. Los familiares dependen de una llamada al día de los compañeros de los médicos, que muchas veces por volumen de trabajo ni podían hacer esas llamadas, con lo cual la familia totalmente desesperada al otro lado. Se genera ahí un clima totalmente de tensión, gente en la puerta de los hospitales intentando buscar algo de información, y bueno, pues se crea también un movimiento que es bonito, que es lo de las tablets, de las videollamadas. Ante la adversidad salen ideas, y poder ver a tu familiar en una videollamada, la tecnología nos ha ayudado mucho. No hablemos de terceros, hablemos de ti. Tú no tuviste COVID, tus padres tampoco, pero sí un tío tuyo, Joaquín, que además era médico de cirugía general en La Paz y había sido director del hospital. Ese sí que murió en combate y lo viviste en tu propia familia, ¿no? Sí, a mí la peor llamada me dice mi madre, Joaquín ha dado positivo, está en casa. No pasa nada, que nadie se preocupe, pero que está en casa. La siguiente llamada es: Joaquín ha ingresado en urgencias. Alguien que ingresa ya no te gusta tanto. Yo ya le iba diciendo a mi madre, esto es un problema. Es un problema porque mientras el paciente aguante en casa, todo puede ir bien. Pero bueno, vamos a esperar que no pase de la urgencia. Joaquín está en planta, Joaquín está en la UCI, Joaquín está boca abajo. Y bueno, pues ya te vas temiendo lo peor, vas intentando contactar con compañeros que trabajen en la UCI para saber algo más de información. Y bueno, pues su mujer ha trabajado toda la vida en La Paz, su hija es médico también. Entonces, bueno, ellos tuvieron posibilidad de poder hablar con el equipo médico y tener algo más de información, hasta que un día pues llega la tremenda llamada de Joaquín ha fallecido. Y bueno, pues
tú lo puedes vivir en terceras personas, pero cuando te afecta a ti, pues te vienes un poco abajo. Es que todavía nos conmueve, ¿no?, oír estas historias. Además, él, claro, dio su vida por sus pacientes, porque lo cogió trabajando. Han sido muchos médicos a los que le debemos mucho. Yo no digo que sois héroes, digo que cumplíais con una vocación y con un deber con vuestra profesión, pero más allá de lo que os podía exigir nadie, ¿no? Y hablando de eso, he leído que a ti te gratificaba, que era gratificante para ti los aplausos de las 8 de la tarde. ¿De verdad servían para algo? Bueno, a mí en el momento me sirvieron. Yo me acuerdo la primera vez que se aplaudió fue a las 10 de la noche, luego se cambió a las 8 y justo coincidió que yo salía del hospital de la Fundación Jiménez Díaz y cogía el paseo de San Francisco de Sales para arriba y me tuve que parar en un banco a llorar porque había sido pues, de esas tardes duras y yo lo agradecí porque me daba fuerzas. Días muy duros que esperabas a las 8 de la tarde a salir a la ventana a poder escuchar cómo toda la sociedad se volcaba con nosotros, con los pacientes, pero bueno, pues se van levantando las medidas, nos dejan salir a hacer deporte, se convierte todo el mundo en deportista de élite, que también lo entiendo, ¿no?, la necesidad de salir, pero esos aplausos se van difuminando y comienzan pues un poquito ya contra los sanitarios. ¿Sabes qué día dejamos de aplaudir? Exactamente no lo sé. El día que nos dejaron salir a la calle. No hubo más aplausos. Por cierto, ¿te sorprende ahora leer en algún hospital se ruegan o peguen a los médicos y a los enfermeros? A mí ya me sorprendía de antes, cuando veías el típico cartel, el Colegio de Médicos tomará acciones legales contra quien agreda a sus profesionales. Decías, ¿cómo es posible que alguien agreda a la persona que él te va a ayudar? Y con los aplausos hubo un momento que yo pensé que esos carteles desaparecerían de nuestras vidas, pero lamentablemente después, bueno, pues toda la recriminación que nos han hecho por las listas de espera, que al final el profesional sanitario no tiene la culpa, es otro problema, ¿no?, que tienen la culpa los de arriba. Nosotros al final nos dan unas listas, tenemos que atender y los vamos a atender como mejor sabemos. Entonces, bueno, pues te sigue doliendo. Salvar vidas tiene que ser impresionante. Tener 27 años y decir que la muerte es el mejor invento suena raro, ¿no? Suena raro porque, claro, tú estás muy lejos. Los que estamos menos lejos dicen, hombre, ¿por qué dices eso? Tiene algo de humor también esa frase, claro, porque es el mejor invento, o sea, es dejar lo viejo para que venga lo nuevo. Entonces, eso se puede entender también con cierto humor, pero también si entendemos la muerte como una etapa de la vida, cuando nos llegue ese momento, lo afrontaremos de una manera más sana. Eso a mí me hizo verlo cuando pasé como estudiante por cuidados paliativos, que era impresionante la gente que le decían que tenía un cáncer y que no iba a haber más tratamiento, cómo se tomaban esas 2-3 semanas últimas de vida, esos últimos minutos, y qué filosofía, qué conversaciones y qué forma de ver la vida totalmente diferente, porque entendían que la muerte era una etapa más de la vida. Y se puede vivir bien, y se puede vivir sin dolor, y se puede vivir sin angustia, y se puede hablar con naturalidad. Cuando solo te quedan unas semanas de vida y te han dicho, ¿te mueres sí o sí? Se puede. Para el dolor muchas veces estamos nosotros. Los cuidados paliativos funcionan para eso, pues para eliminar a través de medicación el dolor. También estamos para eliminar lo máximo que podemos de la angustia, pero la angustia la elimina el propio paciente cuando de verdad asume que es el final. Y era muy curioso como la familia estaba totalmente rota, eran unos momentos bastante duros y era el propio paciente el que calmaba a la familia y le decía, tranquilos, si yo me voy, pero vosotros vais a estar bien. Y decías, tremendo. ¿Cómo puede ser esto? Oye, está bien valorado la enfermera, el enfermero, la enfermería en general, porque tú vas en ambulancia sin médico. Por lo tanto, estarías asumiendo una responsabilidad, digamos, un poco mayor, porque ahí tienes que tomar decisiones inmediatas. ¿Se valora vuestra profesión? Yo creo que por los pacientes sí se valora, por las administraciones públicas no se valora todavía. Yo efectivamente trabajo en una ambulancia que se llama Soporte Vital Avanzado de Enfermería. Hay que tomar decisiones. Es verdad que todas las decisiones se pueden consensuar a través de un teléfono con un médico. No estamos totalmente desamparados, ¿no?
Pero una vez que empiezas a trabajar ahí entiendes que el enfermero es un profesional totalmente válido, capacitado para esa toma de decisiones, y cuando tenemos que hacer ese trabajo en equipo, que es para la pauta de medicación, pues contamos con un médico que es el que nos hace esa pauta y nosotros administramos medicación. Tú eres enfermero las 24 horas del día, eres un friki. Sí, te defines un friki de la enfermería, incluso llevas tu maletín por si acaso, dices, no vaya a ser que vea un accidente y no pueda hacer nada. Pero hasta ese punto llegas ya a vivir tu profesión, a llevar tu maletín a todos los lados. Es un chollo, yo que soy hipocondriaco, contigo donde quieras. Bueno, al final el maletín, la idea de llevarlo fue a través de encontrarme 3-4 situaciones bastante seguidas, de decir, tengo las manos en los bolsillos, no puedo hacer nada, cuando tengo los conocimientos pero no tengo el material. Entonces, a mí me parecía una gran idea y lo comenté con gente del mundo y todos me decían, pero si yo llevo uno. Entonces entiendes que no eres un bicho raro y que puedes ayudar con algo de material que lleves. Llegar tarde se llega tarde. Tu libro intenta contar cosas, pero a veces se llega tarde porque la vida es así y la gente se muere. De todas las anécdotas que cuentas en el libro, ¿cuál es la que dirías la más emotiva y la más dura? Hombre, yo creo que la más dura es la del intento de suicidio del puente. Porque bueno, pues es la que me hace empezar a escribir, y luego la más emotiva, que también tiene ahí una parte de dureza, es cuando bueno, pues, nos dan un bebé en parada respiratoria. Es dura, pero me parece emotiva porque bueno, tiene un final feliz. Entonces, como tiene ese final feliz, me quedo con esas emociones que me generaron el poder ver a un niño que estaba totalmente morado, azul, y ver al niño incluso riéndose en los brazos de su madre en un corto periodo de tiempo de 1 hora y media. Yo me estoy imaginando la cara de la madre de cuando te da el niño con la angustia de decir, te viene a decir, sálvame a mi hijo, ¿no? Sí, y cuando sonríe porque se lo ha salvado, ¿no? Una madre no suelta a su hijo bajo ninguna circunstancia, y cuando te está entregando lo más preciado que tiene es porque asume que ella no puede hacer nada más. Te da esa responsabilidad, bueno, pues al final la tienes que asumir porque es tu trabajo, pero el poder devolverle ese bebé a su madre y que tenía lágrimas en los ojos pero una sonrisa, bueno, pues eso es lo más emotivo que yo he vivido. Entiendo que ser feliz, creo que vives con pasión tu profesión, si no, no merecería la pena. Estas cosas, yo lo digo también, el periodismo, la medicina, o se vive con pasión o no merece la pena. Y voy a resumir con la dedicatoria del libro lo que piensas tú y lo que yo creo que es la medicina, la humanización de la medicina que nosotros también proclamamos en nuestro medio, ¿no? Lo dedicas a todos los sanitarios que han estado, están y estarán cerca de los que más nos necesitan. Para todas esas personas que se han jugado la vida poniendo su vocación como escudo con un único objetivo: cuidar personas. Llegar a tiempo no es una frase, sino un estilo de vida en el que todos debemos llegar a tiempo para dar ese beso, ese abrazo, esa caricia. Espero que des muchos besos, muchos abrazos y muchas caricias, y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Gracias, Jorge. Nuestro trabajo consiste en quitarle minutos al reloj. Cada minuto que pasa, por ejemplo, se pierde un 10% de probabilidades de supervivencia en una parada cardiorrespiratoria.